Los senadores de la Concertación, Eduardo Frei y Jorge Pizarro, emplazaron al gobierno al reajuste al salario mínimo, proyecto que se debatirá el martes en el Congreso. Como ustedes saben, ellos esperan un piso de 200.000 pesos. Por ejemplo, el senador Frei dijo que no entiende la tosudez del gobierno por fijar el sueldo mínimo en una cifra inferior. Estamos hablando de los 193.000 pesos. Vamos a profundizar en este tema y es por eso que nos acompaña el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Economía, José Manuel Edwards. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Usted también quería 200.000 pesos. Acabo de revisar Twitter y dijo, ojalá el fin de semana largo sirva para reflexionar. Me descubrió. Mira, Viviana, nosotros teníamos una legítima aspiración, todo Renovación Nacional, de que el salario mínimo llegase a 200.000 pesos. Nosotros hemos tomado la determinación como partido también, a pesar de que tenemos esta aspiración, de apoyar la propuesta del gobierno por varios motivos. Déjame explicarte. Primero, Viviana, si tú sacas el reajuste promedio real que se ha entregado durante los últimos 20 o 10 años, tú llegas a una cifra muy cercana al 2,7%, especialmente en los últimos 10 años de los gobiernos del expresidente Lagos y la expresidenta Bachelet, 2,7%. El reajuste que está proponiendo el gobierno es de 2,7%, el promedio que está entregando. Por lo tanto, es una propuesta que nos parece razonable. No es la que hubiésemos querido, pero es una propuesta que es bastante razonable. Y lo otro que uno tiene que saber, Viviana, es que uno es responsable de sus actos. Y si yo hoy día rechazo significa denegar algo que se me está pidiendo, y denegar significa no conceder. Si yo rechazo el aumento del salario a 193.000 pesos, la consecuencia última de ese rechazo, ¿sabes cuál es? Que no haya reajuste al salario mínimo. Por lo tanto, quizás lo óptimo quizás puede ser distinto de lo bueno, lo excelente puede ser distinto de lo bueno. Y ¿queríamos 200.000 pesos? Sí, los queríamos, pero si hoy día rechazamos, lo que vamos a tener es que no haya un aumento en el salario mínimo. Pero está la posibilidad del veto presidencial y que finalmente suceda lo que pasó el año pasado. Hay un veto aditivo que probablemente terminemos en eso, pero sí creo que la Concertación tiene que tener un poco de responsabilidad en decir, mira, con los últimos 4 gobiernos de la presidenta Bachelet, el salario mínimo se aumentó en un 2%, o sea, un 35% menos que lo está aumentando el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, yo también pido un poquito de coherencia en cómo se actúa cuando uno es gobierno y cuando uno es oposición. Diputado, pero tomando en cuenta estas últimas palabras que usted señala, también hubo una molestia por parte del ministro de Hacienda hacia RN, cuando ustedes justamente proponían que se llegara a los 200.000 pesos. Para muchos lo sucedido en los últimos días, que finalmente hubo ahí, podríamos decir, un gallito que no fue ganado por la mesa directiva de Renovación Nacional. Carlos Larraín, ya sabemos todos los impases que estuvo en el gobierno. Particularmente las palabras del ministro de Hacienda, ¿cómo le caen a usted? Las palabras cuando él dice que RN también contribuyó a que esto fuese más difícil, a que esto ha complicado el debate, el reajuste salarial, cuando se insistió en los 200.000 pesos en un principio. No, Renovación Nacional puso en la mesa una propuesta súper clara, súper simple de entender, y creo que es una propuesta que finalmente no se tomó por el gobierno. Renovación Nacional no es quien propone el cambio de la ley, es el gobierno, y nosotros tenemos que aceptar o rechazar lo que propone el gobierno. Yo creo que Renovación Nacional ha sido súper claro en su aspiración, pero también hemos sido súper leales con el gobierno, Vivian. Yo creo que si hay un partido que ha sido leal con el gobierno, ha sido Renovación Nacional, y por eso que nosotros vamos a jugárnoslas porque al gobierno le vaya bien, y si el gobierno considera que esta es la única forma, bueno, tendremos que seguir con esto, y llamamos a la Concertación, eso sí, a ser un poquito más coherente con lo que hicieron cuando eran gobierno, con lo que están haciendo ahora. Diputado, pero esta discusión, estamos hablando de una diferencia de cerca de 7.000 pesos, los que están ahí en este ires y venires respecto al tema. Hay unas propuestas también de, por ejemplo, entregar mayores asignaciones, bonos de trabajo. ¿A usted le parecen también estas propuestas últimas que ha hecho, por ejemplo, la Democracia Cristiana? A ver, a mí me encantaría que, y yo lo aprobaría, digamos, si es que nosotros consideramos razonable, si es que se aumenten las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares hoy día son de 7.500 pesos. Usted comprenderá, Vivian, que 7.500 pesos son demasiado poco. La señal es muy baja que le entrega el gobierno para ayuda especialmente a las mamás que reciben las asignaciones familiares. Si hubiese un aumento de las asignaciones familiares, nosotros lo aplaudiríamos y ojalá que así ocurra.
Bueno, vamos a hablar porque a partir un poco de lo sucedido con el reajuste salarial, con estos tal vez problemática que hubo particularmente de Renovación Nacional, que no hubo un cierto acuerdo ahí para poder tener una voz por parte del oficialismo, se espera que no suceda lo mismo con la reforma tributaria. Por eso que ya se han hablado de ciertas reuniones y ver un poco en qué pie va a comenzar a negociar el gobierno. Quiere prontamente que ya se comience a discutir este tema. Hay puntos que están en el debate, por ejemplo, si se debe o no rebajar los impuestos a las personas que ganan más. Otro punto también que se debate es qué es lo que sucede con este aumento, que recordemos que la concertación ha sido bastante crítica y señalan que esto ni siquiera se puede hablar de reajuste, dicen que es un pequeño ajuste casi. ¿Cuál es la posición de usted? ¿Qué le parece? ¿Cómo se debe enfrentar esta negociación de la reforma tributaria? Bueno, me hizo varias preguntas, Vivian, sí. Voy a tratar de ir respondiéndolas una a una. Las reformas tributarias no se miden en cuánto recaudan, se miden de qué manera apoyan y mejoran la capacidad de Chile de seguir creciendo y de seguir creando más empleos. Muchas veces uno aumenta un impuesto para corregir una externalidad. Déjeme darle un ejemplo. En Freirina se pone una fábrica, usted lo sabe, se criaban chanchos y resulta que había un pésimo olor para la gente. Pero ese olor no lo internaliza la empresa. Entonces ahí hay que ponerle un impuesto a la empresa para que corrija la externalidad negativa. Algo parecido pasa con los impuestos verdes que se están proponiendo. ¿Qué es lo que se trata de hacer ahí? Si usted produce neumáticos, resulta que ese neumático va a quedar durante siglos con nosotros y hay que reciclarlo. Eso es un costo adicional que tiene la sociedad de reciclarlo. Entonces me parece bien que ese costo lo pague quien lo produce. Por lo tanto, una reforma tributaria, en ese caso lo que está haciendo es mejorar la forma en que funciona la economía, diciéndole en este caso al productor de neumáticos que produzca menos o cobre un poco más para de esa manera poder tener recursos para reciclar. Cuando nosotros subimos los impuestos a las empresas y se los bajamos a las personas, lo que estamos tratando de hacer también es lograr que haya menos evasión. ¿Por qué hay evasión, Vivian? Porque una persona que tiene una empresa tiene la posibilidad, a través de miles de artilugios, si usted quiere, de en vez de pagar el impuesto a las personas, pagar el impuesto a las empresas. El impuesto a las personas es de 40 y tantos %, el impuesto a las empresas es el 17, 18,5% y ahora llegaría a 20%. O sea, una persona que tiene muchos recursos a través de sus empresas termina pagando un 20 o un 17, un 18,5, depende del año, y una persona que no tiene empresas, que es un ejecutivo, termina pagando mayor cantidad de recursos y por lo tanto se crea una injusticia general. Entonces, ¿nosotros necesitamos una reforma tributaria que recaude un poco más? Sí. ¿Para qué? Para la reforma en educación. ¿Qué es lo que se quiere hacer en educación? Créditos para todo el mundo con tasa del 2%, créditos para el 90% más necesitados y aumento en las subvenciones escolares. Pero no queremos que la reforma tributaria signifique que la economía se estanque. Si fuese tan fácil, Vivian, de conseguir simplemente hacer una reforma tributaria y conseguir todos los recursos del sector privado, lo que harían todos los países sería que pondrían impuestos del 90% en todo. Y resulta que los países no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Cuando usted crea impuestos que no son eficientes, que no son eficaces, eso hace que las empresas no inviertan. Cuando las empresas no invierten, no se crean empleos y tampoco el país crece, todos perdemos. Por lo tanto, la reforma tributaria no se mide por la recaudación, se mide por la eficiencia con la cual va a funcionar el sistema y cómo fomenta el crecimiento del país. Claro, pero ahí también hay un debate respecto a las demandas sociales, respecto a muchos de los temas que se siente que se han dejado un poco de lado. Pero particularmente me gustaría que me comentara si usted de la postura, si debe haber algún tipo de rebaja a quienes ganan más, que ese es uno de los puntos en los cuales no hay mucha concordancia en el oficialismo. A ver, ahí cuando uno propone que el impuesto a las empresas aumente, lo que está haciendo es un impuesto a las personas que ganan más. Lo que pasa es que en Chile se produce una incoherencia, Vivian. Primero es que una persona que gana muy pocos ingresos no paga impuesto a la renta. Después, un ejecutivo que gana muchos ingresos paga un 40%. Pero el dueño de la empresa, que gana muchísimo más que el ejecutivo, vuelve a pagar el 20%. Y a mí me parece lo que tenemos que hacer para liquidar o para reducir lo que es la evasión tributaria, especialmente de quienes ganan mucho más de los grandes empresarios, es reducir la distancia que existe entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. Y es por eso que yo estoy de acuerdo en que se rebaje el impuesto a las personas a todas las personas para reducir este incentivo a la evasión que existe hoy día. Perfecto.
Bueno, queremos hablar de otro tema. Usted ha estado en esta comisión que trata de entender un poco lo que fue este llamado perdonazo a Johnson. Y a su parecer, en las reuniones, en las explicaciones que ustedes han escuchado, ¿consideran que los requisitos, los procedimientos fueron los adecuados? A ver, primero decirte que la condonación de multas e intereses a Johnson me indigna. Me indigna por su monto, por su cantidad. Entiendo que es una práctica del Servicio de Impuestos Internos que ha venido desde hace muchos años, por lo tanto yo no culpo a nadie, creo que acá se actuó regularmente y no creo que acá vamos a encontrar ninguna irregularidad, pero hay cosas que me molestan, como por ejemplo que se le perdone a una empresa 125 millones de dólares y resulta que el dueño, después de que termina la condonación, también consigue una condonación de los bancos. Resulta que el dueño después de un par de meses vende la empresa y se queda con un 15% del valor, o sea, con 15 o 20 millones de dólares. Me hubiese gustado que esos 15 o 20 millones de dólares que mantiene el dueño cuando se vende esta empresa hayan ido para el fisco y que la condonación hubiese sido un poco menor. Y ese es uno de los temas que se está investigando, si efectivamente este problema que tenía la empresa Johnson respecto a, podríamos decir, sus montos, su capacidad de dinero con la cual contaba, se debía a las operaciones o era tal vez una estrategia para que otro lo comprara. A ver, no me cabe ninguna duda que los dueños, digamos, necesitaban regularizar su situación para poder después venderla. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que aquí, desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos veía una empresa prácticamente quebrada. Acuérdese que Johnson estaba intervenida por los bancos. Por varios bancos estaba intervenida. Y los bancos que le tenían créditos a Johnson por 300 millones de dólares, le condonaron alrededor de 200. O sea, es una empresa que estaba al borde del colapso. Y por eso es que yo entiendo lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos. En el fondo trataron de defender los intereses del fisco haciendo esta condonación para que no quebrara, porque si es que ellos no hacían la condonación, no se iba a poder hacer el aumento de capital y no se iba a poder pagar al fisco. Por lo tanto, eso me queda bastante claro. Obviamente que nosotros queremos revisar todos los procedimientos, queremos ver exactamente cómo se hizo para poder establecer si finalmente hubo responsabilidad o no hubo responsabilidad. Pero lo más importante, Viviana, acá de la comisión es lo siguiente. Hoy día en Chile las grandes empresas tienen mayor acceso a conseguir condonación de multas e intereses que las pequeñas empresas. Y por lo tanto, las condonaciones están más enfocadas a ellos. No porque el código así lo diga, es porque en la práctica termina siendo así porque es más fácil para las grandes empresas contratar abogados, qué sé yo. Lo que tenemos que hacer nosotros en esta comisión es hacer una propuesta de cómo vamos a ayudar para que el código tributario ponga el mismo pie a las pymes y a las grandes empresas cuando se requiere o cuando necesiten una condonación de multas e intereses. No es lo mismo, Vivian, que una empresa que tiene 6.000 trabajadores diga: si usted no me condona, quiebro, y 6.000 personas van a la calle, o una pyme viene y dice: yo tengo 9 trabajadores, de los cuales 4 son parientes míos, quiebro y quedan todos ellos. Entonces, la comisión tiene que enfocarse a lograr lo que es la justicia tributaria. Y creo que lo que ha hecho el ministro de Hacienda con el presidente de reunirse con las pymes y ver de qué manera se van a condonar estas multas e intereses, me parece que es la acción que corresponde por parte del gobierno, y espero que eso llegue a buen puerto. ¿Y qué sucede con lo que deja de percibir el fisco con estas condonaciones, que es uno de los temas que también se debatió, y particularmente lo que llamó la atención para muchas personas y muchas ciudadanas, que a las personas no se le condonan los impuestos, no se le perdonan? Entonces, esta diferencia de criterio no deja de molestar. Por supuesto, yo entiendo perfectamente el sentimiento y lo comparto 100%. Lo que pasa es que lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, cuando le condona las multas e intereses a una gran empresa, o sea, este director, el director anterior, el anterior, todos los directores, es que si yo no lo hago, la empresa quiebra. Y si la empresa quiebra, claro, yo estoy en el 9º lugar. Entonces se le paga tercero, y el fisco está en el 9º lugar y por lo tanto no recibe nada. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos sí defendió los intereses del fisco, aunque parezca al revés de los cristianos. El Servicio de Impuestos Internos sí defendió los intereses del fisco en esta transacción. Eso no llegaba a nada. Sí, claro. Lo que a nosotros nos molesta es de que
cuando se hace la transacción al nuevo dueño, el nuevo dueño, el antiguo dueño, el nuevo dueño no tiene nada que ver con esto, el antiguo dueño va y se queda con el 15%, uno dice, pero esos 20 millones de dólares, ¿por qué están con él? Debiesen estar o con el fisco, o con los acreedores preferenciales, con los trabajadores, con el Seguro Social, etcétera. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, diputado, que haya estado junto a nosotros, que se haya dado el tiempo también de abordar varios de los temas, sobre todo desde el punto de vista económico, que están en el debate. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Los invitamos a ustedes que continúen junto a nosotros. Sigue acá CNN Chile informándolo de todo el acontecer nacional e internacional también.